Agradecemos mucho al ingeniero Marlon Erazo por su excelente presentación y propuesta. Bueno, continuamos y vamos a tener ahora la participación de nuestro siguiente ponente, el doctor Freddy Villao, quien nos complace que nos venga hasta acá y haga su presentación. Aquí está la presentación, sí. Aquí está la presentación de... Marco Legal Colegio. Este es el título. No, el de arriba. No, el de arriba. Y el de arriba es el primero. Esa es la del título. No, este es la... Es jornada. Jornada, esa es mía, sí. Hay que se publique. Póngale en mayor. Muy buenos días. Es muy satisfactorio para mí ver rostros de colegas, de amigos. Yo también fui profesor aquí un periodo en la UCE y tengo el honor de recordar esos momentos tan interesantes para la vida de un docente, ¿no? En esta oportunidad yo les voy a hablar del marco regulatorio de las telecomunicaciones. Y con un pequeño antecedente, para poder acordar un título habilitante, para poder constituir un contrato de concesión, es importante conocer cuál es nuestro marco jurídico que nos gobierna. Esta presentación hubiera querido disponer de 60 minutos, porque lo que he preparado voy a tratar de hacer un resumen, pero es las clases que daba de marco regulatorio y las recuerdo ahora, ¿no? Y es una gran satisfacción ahora hacer una exposición de esta naturaleza. ¿Cuál es ese marco regulatorio? Yo me voy a referir a 4. Primero, la Carta Magna. Ella nos va a dar todos los principios jurídicos que hay que hacer respetar en un contrato de concesión. Después, ¿cuál sería el siguiente marco regulatorio? La Ley Orgánica de Telecomunicaciones. ¿Cuál sería el tercer elemento? Es el reglamento general a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. El segundo es Ley Orgánica de Telecomunicaciones. El reglamento. Y finalmente un último reglamento, que es el reglamento de títulos habilitantes de telecomunicaciones y frecuencias. Vamos a desarrollar, les permitiría nomás que me conceda un poquito más de tiempo para ver más adelante que la siguiente. ¿Y cuál es ahí? Para ir avanzando. Ya. Ok, sigue. Me voy a referir solamente a algunos de los artículos importantes, porque hay que extraer de este marco regulatorio el término rector, los términos rectores que tienen que respetarse en un contrato de concesión. Muchas veces los ciudadanos ecuatorianos tenemos derechos que no los hacemos respetar. Y yo me fijo mucho en este artículo 16 de la Constitución, porque ese artículo 16 me da un derecho, que dice es el derecho al acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. Una población que no tiene un buen servicio de telecomunicaciones podría poner una acción de protección y tendría que exigir al Estado que me dé el servicio de telecomunicaciones adecuado. Entonces, esta es una muestra de que si yo conozco los derechos que me otorga, en este caso la Carta Magna, yo puedo exigir que se cumpla, ¿no? Como una acción de protección. Yo quiero explicar un poco, soy ingeniero y también soy abogado, entonces por eso mezclo un poco las dos situaciones. Otro artículo interesante, que es el artículo 17, y aquí comienzo a encontrar un término que yo le llamo rector, acceso universal. En un contrato de concesión tengo que respetar mediante un plan de expansión el servicio universal, porque el servicio universal es ese derecho que tienen los pueblos que no tienen unos grandes recursos económicos, que son pequeñas poblaciones. Vamos a desarrollar. Entonces, ya lo encontramos, aquí está, en el artículo 17, en el punto 2 dice,
el Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación y el efecto facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos y privados y comunitarios, así como el acceso universal. Ya me comienza a mencionar el acceso universal y después lo define, ¿no? Más adelante. Y también está definido en la LOT, también está definido en el reglamento, etc. En especial ahí dice, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. Yo podría hacer una concordancia entre el 16 y el 17 de la Constitución y puedo reclamar mis derechos por aquellas poblaciones olvidadas de los operadores de telecomunicaciones, porque no son interesantes comercialmente. Algo importante para poder entender cómo es el esquema de las concesiones. Yo tengo que entender que hay dos maneras de otorgar un título habilitante. Uno es por autorización y el otro por delegación. Pero para entender eso tengo que remitirme acá a la ley, a la Carta, a la Constitución. ¿Cómo se diferencia eso? ¿Dónde está ese esquema de que yo podría dar una autorización para dar un servicio de telecomunicaciones? Las autorizaciones se dan únicamente a las empresas públicas del Estado. ¿Por qué razón? Porque se comienza a declarar aquí que el único que puede administrar un sistema o los recursos naturales es el Estado. Vamos viendo el desarrollo un poco cómo se da esto. Dice lo siguiente, artículo 261 de la Constitución, el Estado central tendrá competencias exclusivas. ¿En qué? En el punto 10, el espectro radioeléctrico. Esa es mi competencia. No de nadie más, es del Estado. Y él sabrá cómo administra ese recurso natural. Es un recurso natural. Entonces dice, tendrá competencia sobre el control y administración de las empresas públicas nacionales. Vamos a ir entrando un poco en el tema. 303. Yo quiero que le presten atención a este artículo, porque hay un conflicto. Más adelante algo lo mencionó también mi colega Marlon. Hay un conflicto con el 408, con el artículo 408 de la Constitución. Si se entiende bien el 313, ese conflicto pudo haber sido superado del 408. ¿Y por qué me refiero al 408? Porque el 408, como dijo Marlon, es el que define cuánto debe recibir el Estado por una concesión. Cuando yo le delego la prestación de ese servicio de telecomunicación. Autorizo cuando el propio Estado va a explotar el servicio y delego cuando lo va a hacer una empresa privada. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ok, perfecto. Aquí dice lo siguiente, el Estado se reserva el derecho de administrar, regular y controlar y gestionar los sectores estratégicos. Y me define cuáles son esos sectores estratégicos que tiene competencia el Estado. Entonces me dice aquí, los sectores estratégicos de decisión y control exclusivo del Estado son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica. Comienza a ver, ¿no? Decisiva influencia económica, dice, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno derecho de los desarrollos y al interés social. Mire ese mensaje que da este artículo 313. Entonces, ahora viene a definir cuáles son los sectores estratégicos. Interesante. ¿Cuáles son esos sectores estratégicos donde el Estado tiene plena competencia? Ahí lo define. Dice, se consideran sectores estratégicos la energía en toda su forma, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico. Perfecto, es un sector estratégico, el espectro radioeléctrico. Y yo me voy a adelantar un poquito a la controversia que se produce un poco más adelante. Si yo leo y lo entiendo bien, el espectro radioeléctrico está separado de los recursos naturales no renovables. Está separado, no hay confusión, son dos cosas diferentes. ¿Por qué le digo esto? Porque más adelante, cuando lleguemos al 408, una persona le pidió a la Corte Constitucional que interprete el 408, pero no leyó bien el 313, que me dice bien claramente cómo me diferencia el espectro radioeléctrico de los recursos naturales no renovables. Y se los dejo con un mensajito ahí, ¿no? Vamos adelante. Ok. Dice, entonces, 314, es muy importante. El Estado será
responsable de la provisión de los servicios públicos de telecomunicaciones. Él es el responsable, es el Estado, es su obligación. Pero miren este segundo inciso, lo que dice. El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad y accesibilidad. Buen mensaje. Algo que no hay que olvidarlo, las tarifas, ¿no es cierto? El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos y establecerá su control y regulación. Sigamos acá. Aquí comienza un poco el tema. ¿Cómo se van a manejar esos sectores estratégicos, ¿no es cierto? Ese mensaje, donde está incluido las telecomunicaciones. Dice, artículo 315 de la Constitución, el Estado constituirá empresas públicas. Recordemos, CNT es una empresa pública, ¿no es cierto? Petroecuador es una empresa pública. Y aquí también les va a tocar un poco una cierta preguntas que hay o que la ciudadanía se pregunta. ¿Por qué no se venden las empresas públicas? ¿No? ¿Qué dice la Constitución? ¿Se puede o no se puede vender una empresa pública? Ya, lo va diciendo, ¿no? Porque muchas veces dice, ¿por qué no se vende CNT, por ejemplo? Por decir, perdón. Entonces, artículo 315 de la Constitución. El Estado constituirá empresa pública para la gestión de sectores estratégicos. Entonces, me está diciendo que para explotar el espectro radioeléctrico tiene que constituir una empresa pública. Sigamos adelante. Sigamos con la empresa pública un poquito más adelante. Dice, esto es interesante. Hay una figura también de la empresa mixta. La empresa mixta también podría explotar un servicio de telecomunicaciones, pero hay una condición. Las empresas públicas pueden constituir empresas mixtas. ¿Ya? O sea, necesariamente una empresa mixta debe... una empresa pública puede constituir una empresa mixta. No, entonces aquí me da una respuesta. No se puede vender una empresa pública, pero sí se puede crear una empresa mixta, donde el Estado o la empresa, en este caso pública, tenga la mayoría de acciones, ¿no? Nunca se lo ha hecho, hasta la presente fecha. Nunca se ha aplicado esto, ¿no? Pero podría ser una buena solución para CNT, por ejemplo, ¿no? CNT crea una empresa mixta, ¿no? El que mantenga su 51% y viene la inversión privada para el efecto. Sigamos. Aquí me comienza ya a definir un poco el tema de los títulos habilitantes para una concesión. Mire lo que dice la Carta Magna. El Estado podrá delegar, y yo insisto en delegar, porque cuando yo me voy a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, dice concesión por delegación, lo toma de aquí, por delegación. O sea, de principio él debería hacerlo, pero también lo puede delegar, ¿ya? Ese sería el esquema. Entonces dice aquí, el Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. Sigue repitiendo. Y aquí dice, yo les pido que vean, presten mucha atención a este inciso del segundo. Dice, el Estado podrá de forma excepcional delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria el ejercicio de estas actividades en los casos que establezca la ley. O sea, todas estas empresas de telecomunicaciones que conocemos todos nosotros prestan servicios, pero porque el Estado le delegó, en forma excepcional, dice. Eso es lo que dice la ley. Por eso es que cuando vamos a pasar, si es que hay tiempo, a analizar la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, vamos a ver reflejado todo esto aquí. Por eso yo les digo, insisto, que los ingenieros debemos conocer marco regulatorio para poder desarrollar nuestra carrera adecuadamente, ¿no? Bien, sigamos. Vamos al 408, por falta de tiempo. Y les voy a explicar el conflicto. ¿Qué pasó aquí? Dice el 408 de la Constitución, dice, son de propiedad inalienable, imprescindible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables. Y sigue hablando, y en general los productos del suelo. Y acá me dice, y el espectro radioeléctrico. Es completamente entendible que el espectro radioeléctrico está separado de los recursos naturales. Pero aquí viene la parte más importante que lo citó también Marlon. Dice, mire lo que dice esta disposición de la Carta Magna. Dice lo siguiente, el Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos en un monto que no será inferior
a los de la empresa que los explota. O sea, ¿qué me está diciendo? Que por lo menos el 59%. Pero ¿qué pasa? El 1 de octubre del año 2009, el señor Jorge Yunda, que en esa época era presidente de Conartel, no entendió. Y le pregunta a la Corte Constitucional, el espectro radioeléctrico es un recurso no renovable. Porque si no es no renovable, no me le aplique entonces este inciso. La Corte hace una exposición. La exposición la argumentación es buena de la Corte Constitucional, pero la resolución es cantinflesca. Dice que no se aplican a las empresas privadas este segundo inciso, porque es el Estado el único que puede explotar los servicios de telecomunicaciones y solamente por delegación es que podría entonces prestar un servicio de telecomunicación. Pero es la Corte Constitucional. Entonces, ella lo aclaró. El 1 de octubre, yo tengo incluso aquí las investigaciones, tengo aquí la sentencia, inclusive dice la sentencia, les digo el nombre, el número, es la sentencia interpretativa número 00609-CIC-CC, casos 1208-IC del 1 de octubre de 2009. Por eso es que no se aplica el 408. Fue una mala consulta, innecesaria, porque no hacía falta. Bueno, pasemos ya, ¿cuántos minutos me quedan? Bueno, le dejo la inquietud. Cuando me inviten a dar una clase, le doy completa, porque eran 60 láminas, ¿cuál me quedé? Bueno, ya, ahí quedamos. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, doctor Villao, por su excelente presentación. Nos quedamos un poco con las ganas de ver la siguiente parte de su presentación, pero por el tiempo no podemos extendernos más tiempo. Damos paso a Pedro Álvarez de la UPCE, un especialista en marco regulatorio que va a presentar también su ponencia.